Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, viendo siempre a la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. Impositivo. Pues bien, en esta ocasión pues queremos pues darles la más cordial bienvenida, ¿verdad? Este es su programa Protón. Ya estamos pues en el último viernes de septiembre. La próxima semana, pues ya si Dios nos lo permite, estaremos en octubre, y ya en octubre pues ya es la recta final del año. Solamente restaría octubre, noviembre y diciembre. Ya el 2024 se nos fue. Espero que realmente estén aprovechando su 2024, pero bueno, quizás si todavía hay ahí algún pues objetivo de principio de año, etcétera, o alguna cosa que se fue presentando a lo largo de esta temporada, bueno, pues realmente espero que puedan enfocar bien sus energías, puedan enfocar bien sus propósitos y cerrar a tambor batiente este año 2024. Pues bien, en este programa hemos preparado para ustedes pues un contenido yo creo bastante interesante, porque el día de hoy, ahora sí nos vamos a dedicar al santo del día de hoy, vamos a hablar acerca de San Vicente de Paúl. Él es un santo cuya espiritualidad, cuyo trabajo, ministerio, se dedicó específicamente a trabajar con los pobres. De hecho, hace algunas semanas, creo que la semana pasada, hablaba que había sido un fundador. Él es fundador de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. Y más adelante, con el paso de los años, el Papa León XIII le hace patrón de todas las asociaciones de caridad. Recuerdo que platicábamos de San José María Yermo y Parres, y bueno, también ponía como también dedicado a los pobres, a la caridad, a los pobres, pues es San Vicente, el trabajo de San Vicente. A este gran San Vicente. Y por otro lado, en nuestro tema, bueno, pues vamos a platicar acerca de la consumación de la independencia. Normalmente, y esto lo vamos a platicar ya de una manera más el programa, pues normalmente los países celebran el día de su independencia, no cuando inicia la lucha de independencia o no cuando inicia, digamos, el proceso independizador, sino más bien el día que se termina esa lucha, el día que se declara la independencia, digamos, el día que termina todo este proceso, ¿no? En México es diferente. En México normalmente celebramos y hacemos las fiestas y las fiestas patrias y todo el día que inicia, es decir, el 15, 16 de septiembre, pero en realidad la mayoría de los pueblos, la mayoría de los países que se han independizado, pues celebran el día de la consumación. Pero bien, el día de hoy es 27 de septiembre, el día que, bueno, al menos digamos en el calendario cívico, pues se ha consumado la independencia de México. Entonces vamos a hablar acerca, ¿verdad?, de el auténtico día de independencia de México, es decir, el día de hoy, 27 de septiembre, pero de 1821. Y bueno, ese será nuestro tema del programa y desarrollaremos un poquito más estas ideas que les he comentado. Entonces, bueno, pues este es el contenido del programa. Hablaremos en el Santoral de San Vicente de Paúl y en nuestro tema principal acerca del auténtico día de la independencia de México, que es el día de la consumación de la independencia. Entonces, bueno, pues sin más, sin mayor preámbulo, vamos a nuestra sección de El Santoral.
Continuamos aquí en su programa Protón, ya en nuestra sección del Santoral, y en esta ocasión vamos a utilizar la geografía, la biografía de Vatican News. Bueno, el día de hoy, como les mencionaba al principio del programa, estaremos hablando acerca de San Vicente de Paúl. Él nace en una familia de campesinos allá en Francia, en Gascuña, hacia 1581. A pesar de que San Vicente era pues de una familia pues verdaderamente necesitada, pobre, realmente también tenía una inteligencia muy aguda, muy preclara. Entonces, bueno, una persona que decidió ser el benefactor de Vicente, pues le ayuda para poder pues continuar estudiando, para poder estudiar. Y es por eso que a la edad de 19 años, en el año de 1600, pues es ordenado sacerdote. Digamos que hasta ese momento no había descubierto todavía pues la importancia de su ministerio, podríamos decir, y mucho menos se había dedicado pues a esta práctica tan importante del amor, de la caridad, pues que llevó más adelante. Para el año de 1604, pues obtiene su licenciatura en teología. Y bueno, pues después ya le es pues asignada una parroquia, pero la verdad es de que la vida de San Vicente pues es bastante azarosa, es complicada. La verdad es que no se puede decir que es una cuestión de un plano así recto hasta el fondo, no, no, no. De hecho, él hace un viaje en barco de Marsella a Narbonne y justamente este barco es atacado por piratas. Por lo tanto, es llevado a Túnez, es hecho, bueno, prisionero y llevado a Túnez como esclavo. De hecho, él incluso es vendido en varias ocasiones. En una de estas ventas, pues por los encargos que le tocaba hacer, etcétera, pues aprende algo de medicina, aprende algo de esta ciencia de curar. Y en el tercer dueño que tiene, entre comillas, es su tercer propietario, eh, logra volver a logra volver a Francia porque su dueño, el que lo compró en última instancia, se convierte al cristianismo. Para el año de 1612 es cuando ya le confían la parroquia de Clichy, en las afueras de París, y conoce al cardenal Pierre de Burel. Y bueno, pues comienza su labor de catequista, después se vuelve tutor de los hijos de los marqueses de Gondi, y ahí es donde ya un poquito se empieza a vislumbrar su misión, ¿no? Se empieza a vislumbrar esta vocación que tiene, porque entonces se da cuenta de, bueno, pues los niños ricos, la enorme cantidad de posibilidades, de oportunidades que tienen, la buena educación, tanto intelectual como moral, y en cambio las personas que viven pues en la pobreza, en la cuestión pues más abyecta en esa época, pues se da cuenta que sus oportunidades pues son mínimas, su educación, su moralidad, bueno, pues es muy difícil pues que estos logren una buena educación. Y entonces, bueno, pues empieza a enseñar primero a los trabajadores de estos marqueses de Gondi durante varios años, pues los ayuda, los apoya, les enseña, pero bueno, pues en esta primera escaramuza, digamos, que tendría con la realidad, pues no logra conseguir que algún otro sacerdote o que más personas se le unan. Entonces, bueno, pues termina, digamos, ese primer trabajo, ¿no? Cambia de parroquia y aquí, bueno, pues empieza a descubrir que no es únicamente dando el pescado, no es únicamente dando objetos
es cómo se va a acabar con la pobreza, porque de hecho adopta prácticamente a una familia de muy bajos recursos, y los demás fieles de la parroquia pues sí le cooperan pues con productos, ¿no? Pero él se da cuenta que cuando se cierre es que haya logrado juntarse, le acabe a la familia, pues la familia va a quedar igual. Entonces se da cuenta que es muy importante organizar a tiempo futuro, organizar a largo plazo esta caridad, ¿no? Entonces es como pues algunas mujeres pues de su comunidad, etcétera, empiezan a formar a las siervas de los pobres. Bueno, organiza a estas mujeres como las siervas de los pobres, y entonces este primer brote de la familia vicentina dedicadas a la caridad, pues empieza, digamos, un trabajo ya organizado. Y bueno, también recurren o tienen la aprobación del obispo de León. Esto comienza y empieza a crecer, a crecer, a crecer más. Y entonces, bueno, pues se forman las damas de la caridad, que son, bueno, pues mujeres que le ayudan en su misión, etcétera. Pero aún así, pues todavía no logran completar, digamos, todo el esquema de la familia vicentina. Sin embargo, estas mujeres, estas damas de la caridad, logran abrir un hospital en el año de 1634, pero evidentemente por su condición pues de mujeres, etcétera, pues algunas supongo que con familia, etcétera, no podían realizar, digamos, todos los trabajos necesarios pues para llevar a completar, digamos, todo el esquema pues de la caridad. Y entonces ya es cuando surge en el año de 1633, digamos, la congregación de las hijas de la caridad. Estas sí, ya serían no mujeres, digamos, pues que van a sus casas y regresan y tienen otras ocupaciones y dedican un poco de tiempo a la caridad, sino que ya las hijas de la caridad, pues ya serían mujeres religiosas, monjas que tendrían esta caridad, esta calidad de hermanas de los pobres, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya esa sería el carisma de las hijas de la caridad. Con el paso del tiempo, pues también surge la rama varonil, la rama masculina de la familia vicentina, o los lazaristas también como se les conoce. Y bueno, pues surge los sacerdotes, forman parte de la congregación de la misión. Y bueno, pues de hecho estos sacerdotes pues tienen un trabajo pues a nivel mundial. De hecho, aquí en México hay varias parroquias, hay muchos sacerdotes de esta familia vicentina, de la congregación de la misión. Y bueno, pues ya se está completando, digamos, este esquema de la caridad. Y bueno, pues evidentemente su trabajo continúa. De hecho, hace algunos meses, no sé si es el año pasado, o este mismo año incluso, que están celebrando los 400 años de la fundación de la Congregación de la Misión. Entonces, pues ya han pasado pues cientos y cientos de sacerdotes, cientos y cientos de monjas, hijas de la caridad, y también la labor de los laicos, así como comenzó, ¿verdad? También los laicos, las mujeres laicas, que aún teniendo otras actividades, pues se dedican de una manera muy importante, de una manera muy, muy tenaz, muy responsable a sus actividades de caridad, pues continúan, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya van 400 años de la familia de San Vicente de Paúl. También, bueno, pues después de muchos años dedicarse a este apostolado, pues San Vicente de Paúl muere en el año de 1660 y es canonizado en el año de 1737 por el Papa Clemente XII. Y para el año de 1885, el Papa León XIII es que lo proclama como patrón de todas las asociaciones de caridad católica. Por eso les comento que el trabajo de San Vicente pues es icónico, tanto que es el patrón de todas las obras de la caridad.
Entonces, bueno, pues San José María de Yermo, que hablamos hace algunos días de él aquí en este espacio también, pues bueno, también yo creo que seguramente se habrá encomendado al propio, al propio San Vicente de Paúl en su momento, ¿no? Él ya era santo, quizás todavía no era el patrono, pero ya era santo y seguramente su trabajo era bien conocido en muchas partes del mundo. Y por qué no, también el propio San José María Yermo, pues quizás también se inspiró un poquito en él o se habrá inspirado pues en sus obras de caridad. Así es de que bueno, también dentro de estas hijas de la caridad, pues encontramos, por ejemplo, a Santa Luisa de Marillac, que también fue parte de las fundadoras de las hijas de la caridad. Y bueno, también se encuentra la vidente de la medalla milagrosa, Catalina Labouré. Entonces, alguna ocasión, quizás no muy tarde, hablemos también pues de la conformación de la medalla milagrosa, que también es una historia muy linda, que es una historia también muy bonita. Pero bueno, pues el día de hoy, pues tenemos un buen motivo para encomendarnos a este santo patrono de las obras de caridad, San Vicente de Paúl. Pues bueno, hasta aquí nuestro tema del santoral y en unos segunditos continuamos con nuestro tema principal. Bueno, pues habiendo dejado un poquito de espacio, bueno, pues ahora ya continuamos con nuestro tema principal, que es el auténtico día de la consumación o el auténtico día de la independencia de México. Les comentaba yo que normalmente, y esto solamente como una introducción, normalmente los países celebran su independencia cuando se termina la lucha o cuando se formaliza en un documento la independencia de determinado país, de determinado estado. Aquí en México sucede al revés. Aquí normalmente celebramos el 15 de septiembre con la fiesta del grito de independencia o festejamos también con el desfile militar del día 16 de septiembre, ¿no? Pero en realidad lo que hacemos pues es evocar el inicio de la lucha de independencia, no el final. Y recordemos, ¿verdad?, que a partir del grito de independencia, pues todavía tienen que pasar otros 11 años para poder efectivamente, pues declarar que pues nuestro país ha quedado completamente desligado de España, ¿verdad?, de la metrópoli. Entonces, bueno, pues para poner un poquito en contexto, ¿cómo fue que se fue tejiendo esta consumación de la independencia? Bueno, pues para pues ya 1820, 1821, la realidad es que pues la lucha de independencia en México, bueno, lo que hoy es México, pues ya estaba un poquito desgastada. La realidad es que no había ya un movimiento pues verdaderamente masivo como ocurrió con Cura Hidalgo, como ocurrió con José María Morelos. En realidad, pues ya lo que quedaban, pues eran unas cuantas células, algunas luchas de guerrillas, pues evidentemente como Vicente Guerrero, etcétera, pero no era una lucha pues completamente abierta, ¿no? En la que pues gran parte del territorio estuviera en posesión de los independentistas, no, la verdad es de que ya estaba bastante desgastado el movimiento, pero sucede que allá en España un militar sale con pues suficientes pertrechos, con suficientes tropas hacia, hacia lo que hoy es Argentina, precisamente pues para destacarse ahí. Sin embargo, pues esta persona toma una decisión que va a cambiar la historia, pues no solo de México, sino quizás de toda América Latina. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, se regresa a España y se dedica a, bueno, pues a obligar al rey
a jurar las constituciones de 1812. Es decir, este coronel de nombre, su nombre es el coronel Riego, inicia una insurrección para que Fernando VII efectivamente jure las constituciones de Cádiz de 1812. Evidentemente, pues estas constituciones pues también tenían un alto tono anticlerical, etcétera, y también, pues todos las posesiones, el dominio español en América, pues eso también los pone bastante en guardia, ¿no? Conforme lo que estaba ocurriendo allá en España. Entonces, una junta de notables, podríamos llamar, se reunió en lo que hoy es el Templo de la Profesa, que también es conocido como el Oratorio de San Felipe Neri. Y pues se ponen de acuerdo pues para ver cómo podría lograrse la independencia, ¿no? Porque estas constituciones del 12 pues también podrían acarrear bastantes problemas aquí a las posiciones españolas en América, ¿no? Entonces, se reúnen y dicen, ¿qué podemos hacer para pues independizarnos, para desligarnos de España, que ahora están bajo el dominio de estas constituciones? Entonces, empiezan a dialogar, etcétera, y consideran que el personaje adecuado para llevar a cabo la consumación de la independencia es precisamente Agustín de Iturbide. El propio virrey Apodaca, que se encontraba al frente del gobierno en la Nueva España, pues tampoco ve con malos ojos el plan y tampoco ve con malos ojos a Iturbide. De hecho, pues él había tenido algunas reuniones con el propio Agustín de Iturbide, ¿no? Efectivamente, pues este militar criollo, católico, pues tenía un pequeño defecto, y el defecto es que en ese momento no tenía una tropa, no tenía suficientes hombres a su cargo. Tenía un gran prestigio, sí, y también un gran carisma entre el ejército realista, pero no tenía suficientes tropas. Pero algo así como providencial es que le dan un mando, si no mal recuerdo, por la costa de Michoacán, por la costa del Océano Pacífico, y efectivamente, pues le cae del cielo, y ya tenía este visto bueno, digamos, por algunos políticos de aquí, de este lado del Atlántico. Por otro lado, pues no era mal visto por el virrey, y además era muy popular entre el ejército, entre el propio ejército realista, y además ya tenía una tropa verdaderamente a su cargo. Entonces todo se fue como combinando para que efectivamente se pudiera llevar a cabo el plan bajo los auspicios de Agustín de Iturbide. Y pues ¿qué fue lo que también se fue tejiendo por otro lado? Que él iba avanzando, iba tomando posiciones, pero como realmente era muy querido entre los militares, realmente no se le oponían. Muchas tropas simplemente se le sumaban, o sea, se rendían sin luchar y se unían al plan y a la caminata de Agustín de Iturbide. Él también, evidentemente, eso sí, como todos lo sabemos y nos lo enseñaron en la escuela, pues también tiene sus propias reuniones con Vicente Guerrero, y llegan al acuerdo del plan de Iguala, ¿verdad? Se proclama el famoso plan de Iguala, donde, está de acuerdo, digamos, la guerrilla, los grupos que manejaba Vicente Guerrero, y por otro lado, pues las tropas que ya contaba, con la que ya disponía Vicente Guerrero. Por otro lado, pues no todos estaban tan de acuerdo. Había otras personas que buscaban mantener a la Nueva España bajo el dominio de España, y pues también que se aplicaran las constituciones de 1812. Y entonces también le van jugando, como dicen coloquialmente, ¿no? Le van jugando cubano al virrey de Apodaca, y entonces, pues lo obligan a dimitir, lo obligan a renunciar, y entonces pues ya se empieza a hacer un nudo, ya se empieza ahí a como medio complicar la cuestión política. Y entonces
ya no queda el gobierno en manos de Apodaca. Él tiene que renunciar. Y entonces estos militares y estos adictos pues a las constituciones españolas, algunos también, bueno, pues afiliados a las logias masónicas, dejan al frente de un gobierno provisional al general Novela, que en realidad él tampoco quería ser pues gobernador ni nada, ¿no? Pero pues fue como el que se sacó la rifa en el Tigre y pusieron al frente a Novela por ahí de julio de 1821. También pocos días después llegó el nuevo virrey, ese sí, enviado desde España, que fue el último virrey de la Nueva España. Llegó a Veracruz, todos también seguramente lo tenemos en la memoria, a don Juan de O'Donojú, que por ese tiempo era el nuevo virrey, pero a la postre se convirtió en el último virrey de España, de la Nueva España. Sin embargo, O'Donojú ni siquiera pudo llegar a la capital, ni siquiera pudo llegar a la Ciudad de México, porque todas las posiciones entre México y Puebla estaban ocupadas por las tropas ya de Agustín de Iturbide. Entonces, él llega al puerto de Veracruz, pero no puede cruzar ni siquiera de Puebla. O sea, es el último virrey, pero simplemente tiene acceso de Veracruz a Puebla y nada más, y nunca llega más adelante. Entonces, bueno, tienen algunas reuniones, Iturbide y O'Donojú. De hecho, el día 24 de agosto de 1821, incluso van a misa juntos, a la misa de San Bartolomé, que por ese entonces era fiesta de precepto, porque es uno de los apóstoles. Y al siguiente día, el 25 de agosto de 1821, se reúnen ya, digamos, de una manera más política, de una manera más mundana, podríamos llamar, y entonces, bueno, se firma el famoso Tratado de Córdoba, que acepta los términos, prácticamente todos los términos del Plan de Iguala, y con este tratado, que bueno, ya es firmado entre España y digamos esta naciente nación, ¿verdad? Pues nos desliga de la metrópoli. La metrópoli, pues refiriéndose a Madrid, refiriéndose a la península ibérica. Entonces, a partir de ese momento ya queda desligado pues México, pero bueno, antes tenía como otros nombres, ¿no? La América septentrional, pues a la postre el Imperio Mexicano, etcétera. Bueno, hemos tenido varios nombres, ¿no? Pero digamos, ya esta parte de la Nueva España queda desligada de la metrópoli, queda desligada de Madrid. Para el 27 de septiembre de 1821, es decir, un día como hoy, pero de 1821, se da la entrada del famoso ejército trigarante o el ejército de las tres garantías a la Ciudad de México. Entonces es curioso, ¿no? Porque podríamos llamar o podríamos pensar que el 25 de agosto podría ser el día de nuestra independencia, porque es cuando quedó firmado el Tratado de Córdoba, que nos ligaba de España. Sin embargo, bueno, históricamente hemos celebrado la entrada del ejército trigarante a la ciudad como el día de la independencia de México, 27 de septiembre. Sin embargo, digamos, un documento ya propio de esta nación, propio de las juntas de aquí, de México, declarando la independencia, se firma o queda ya formalizado el 28 de septiembre. Entonces, fíjate que aquí sería una cuestión muy interesante para los historiadores, ¿no? Que nos dijeran efectivamente cuál es el día de la independencia, ¿no? Celebramos, y sí, el día de la entrada del ejército trigarante a la ciudad, pero en agosto se firmó el Tratado de Córdoba y el 28 de septiembre, o sea, sería el día de mañana, cuando en 1821 se celebró por parte de la Junta Provisional Gubernativa un documento de independencia ya oficial. Entonces sí sería como muy curioso decir, bueno, realmente ¿cuándo fue el día que nos independizamos? Normalmente celebramos hoy, el 27 de septiembre, pero cualquiera de esos 3 días podría ser sin ningún problema el día oficial de independencia, ¿no? Y bueno, pues simplemente para terminar nuestro
nuestra reflexión, nuestra pequeña historia, es decir, bueno, ¿por qué nosotros mexicanos no celebramos el Día de la Consumación como lo hacen tantos otros países y celebramos el inicio de la independencia? Que como les decía en un principio, eh, todavía se da el grito de Dolores, la lucha de Hidalgo, la lucha de Morelos, pero del grito de Dolores hasta que finalmente quedamos desligados de España pasan 11 años. Y de hecho, pues incluso muchos, seguramente, ¿no? Que habían estado, digamos, del bando de los insurgentes, pues ya ni peleaban, o como les digo, algunos sí peleaban, pero eran realmente grupúsculos, guerrillas, no era que tomaron 5 ciudades y se fortificaron, no, y más bien estaban como escondidos en los montes, en las sierras, ¿no? De hecho, pues también hubo la presencia de Javier Mina, que vino de España a pelear aquí en contra de los propios españoles, pero eso ya había pasado varios años atrás y bueno, también fue derrotado. Entonces, del grito de Dolores para acá habían pasado muchas cosas y en realidad el movimiento había caído mucho. Pero ¿por qué lo celebramos así? Bueno, pues durante 70 años, ¿verdad? Tuvimos este partido hegemónico, el PRI, que incluso también pasó por varios nombres y varias etiquetas, el PNR, etcétera. En realidad fueron 3 nombres distintos y 3 siglas distintas hasta que pues llegó como el PRI y ese ya fue el que duró y es la marca definitiva y todo. Y ahora, bueno, pues empezamos con una marca distinta, pero muchos también exiliados del PRI. Pero bueno, sí, esa es otra historia que platicaremos más adelante si Dios quiere. Pero, ¿por qué esta decisión de enseñar así en las escuelas? ¿Por qué esta decisión de manejar así el calendario cívico? ¿Por qué esta decisión de hacer los desfiles militares, las ceremonias, así tal cual? Bueno, pues porque en realidad para muchos durante la historia y especialmente para, pues en realidad los regímenes que han gobernado en México, pues la figura especialmente de Agustín de Iturbide, pues era una figura bastante incómoda. Como les comentaba, bueno, pues él era criollo, es decir, pues hijo de españoles, nacido en estas tierras, nacido en América, militar de carrera, ¿sí? No se podía decir, ay, es que salió desde abajo, no, realmente era un militar de carrera, era católico y bueno, también a partir, digamos, de la independencia, pues él lo que trata es de imitar a muchos otros estados como en ese momento se gobernaban, es decir, a través de imperios. Y por eso es que él es coronado emperador, ¿verdad?, del imperio mexicano, etcétera. Pero realmente no era una decisión como se le quiere hacer ver, pues de aplastar al pueblo, o dirigirse como sí lo ocurrió con Santana, ¿no? Convertirse en su Alteza Serenísima, ni mucho menos, sino realmente era la forma que cubrían muchos estados, por ejemplo, en Europa, y que, bueno, pues así duraron prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, hasta ya casi el siglo XX. Entonces, era la manera en la que se organizaban muchos estados contemporáneos, pero la figura de Iturbide, pues a los políticos del siglo XIX, a los políticos de prácticamente 3/4 del siglo XX, pues les causaba mucho resquemor. Y es por eso que en lugar de fijarse en el libertador de México, en el consumador de la independencia, se fijaban más bien en el inicio de la lucha por la independencia. Es decir, el grito de Dolores, los conspiradores de la corregidora, Aldama, Allende, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, ¿por qué celebramos el principio y no el final? Pues realmente por razones políticas, ¿no? Que oscurecieran un poco la figura de Agustín de Iturbide, que de hecho, pues prácticamente la despreciaban, y concentrarse en alguna otra figura histórica, en algún otro tipo de conglomerado que a ellos les permitiera, pues, poderse manejar mejor, digamos, de manera política y dar su narrativa diferente a la que, pues, era la realidad
de que el auténtico libertador pues había sido el consumador de la independencia, pues Agustín de Iturbide. Bueno, pues espero que les haya gustado nuestro tema del día de hoy. Bueno, recurrimos a algún texto, por ejemplo, México, Tierra de Volcanes, que es un libro escrito por Joseph Schlarman de Editorial Porrúa, y algunas notas, por ejemplo, de BBC y de El Observador. Este Observador es una publicación de Uruguay, y bueno, pues también nos basamos un poquito en la nota de este diario uruguayo. Y bueno, si quieren también leer una nota que básicamente tiene concentrada estas notas, y es la que nos basamos de manera más específica, se llama ¿Cuántos años tiene México de ser independiente? Y la pueden verificar en la página, en el portal Politicarte. Bueno, pues yo les agradezco mucho el favor de su atención, espero que les haya gustado, espero que pues hoy en la noche, antes de irse a dormir, pues se encomienden a San Vicente de Paúl, ¿verdad? Para que nos despierte este sentido de mayor caridad hacia las personas con más necesidades. Y por qué no, como decía también la Madre Teresa, fijarnos en quién tiene mayores necesidades, quién es el pobre dentro de nuestra propia familia. A lo mejor el abuelito, a lo mejor el niño, a lo mejor el papá, a lo mejor la mamá, a lo mejor el hermano, pero los pobres están sí en la calle, pero también en nuestros hogares. Entonces, fijarnos quién es el pobre que necesita mi sonrisa, mi cariño, mi cercanía, 10 o 15 minutos de escucha, etcétera. Y también, pues, quién es aquel necesitado de cariño, de compañía, de algo material, también allá afuera, también en las calles. Y por otro lado, bueno, pues también se vale ser patriota también el 27 de septiembre, que es el día de la consumación de la independencia, junto con, ¿verdad?, el 28, que es cuando se firma el acta, o el 25 de agosto, que es cuando también se firma el Tratado de Córdoba. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de Protón. Espero de verdad que les haya gustado. Y si Dios, la Virgen y San José nos lo permiten, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Protón. Siempre positivo, nunca impositivo. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Protón. Siempre positivo, nunca impositivo.